una actividad perteneciente al curso Lengua Materna 2 en base al libro El contacto del español con otras lenguas. Capítulo 1. Introducción. Dos lenguas están en contacto si ambas se usan en una misma sociedad o en parte de ella. En el año 201 a.C., los primeros romanos vencieron a los cartagineses en la península ibérica e introdujeron diversas variedades de latín vulgar. Su inestabilidad lingüística y variaciones dieron lugar a varias lenguas denominadas romances, como el gallego-portugués, asturiano-leonés, castellano-aragonés y catalán. En el año 711 después de Cristo, con la invasión a la península por grupos hablantes de árabe, se desarrolló en Andalucía un lenguaje híbrido, una variedad de lengua reconocida como mozárabe, la cual aportó un sinnúmero de elementos léxicos de origen árabe al español moderno. El año en el que Cristóbal Colón tocó la isla de la Española, inició el proceso de contacto del castellano con las lenguas autóctonas de las Américas. Una de las mayores polémicas en la historia del español se refiere a la posible contribución de lenguas africanas en áreas en las que el tráfico de esclavos fue sustancial. Algunos estudiosos plantean que durante los siglos XVIII y XIX existió entre las poblaciones esclavas una lengua criolla panhispánica o tal vez varias lenguas criollas. Las dos únicas variedades de lenguas criollas que en la actualidad se pueden atribuir al legado español en el Caribe son el papiamento, lengua oficial de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, y el palenquero, lengua de un pueblo de Cartagena. El estudio de lenguas en contacto, bases teóricas, interferencia, transferencia. La mayoría de los estudiosos del contacto de lenguas, así como de la adquisición de una segunda lengua, en la actualidad tienden a usar el término transferencia para hablar de procesos y resultados sinónimos de la interferencia. Usamos el término transferencia para describir cualquier tipo de influencia interlingüística de índole estructural. Simplificación. Según Ferguson, la simplificación incluye, primero, la reducción del inventario de formas lingüísticas. Segundo, la reducción de la extensión semántica. Y tercero, la eliminación de estructuras alternativas. Tipos de situaciones de contacto lingüístico. Thomason y Kaufman postulan que hay dos tipos de situaciones a grandes rasgos en las que se da la transferencia lingüística, una de préstamo y otra de interferencia lingüística. En una situación de préstamo, la lengua nativa se ve modificada por la incorporación de elementos transferidos en la lengua de contacto. A diferencia de las situaciones de préstamo, las situaciones de interferencia lingüística se caracterizan, en principio, por la adquisición incompleta de una lengua meta entre un grupo numeroso de hablantes de la misma lengua. Tipos de situaciones de contacto lingüístico. Thomason y Kaufman postulan que hay dos tipos de situaciones a grandes rasgos en las que se da transferencia lingüística, una de préstamo y otra de interferencia lingüística. En una situación de préstamo, la lengua nativa se ve modificada por la incorporación de elementos transferidos de la lengua de contacto. A diferencia de las situaciones de préstamo, las situaciones de interferencia lingüística se caracterizan en principio por la adquisición incompleta de una lengua meta entre miembros de un grupo muy numeroso, debido a factores como la distancia social entre los dos grupos o a la falta de instrucción o una instrucción restringida en la lengua meta. Los cambios que caracterizan las situaciones de interferencia tienden a darse principalmente en los planos fonológicos y sintácticos de la lengua, con pocas innovaciones léxicas. Esta pauta es la opuesta a la que encontramos en una situación de préstamo, donde los principales cambios son léxicos. Factores que condicionan las variaciones y el cambio lingüístico en situaciones de contacto. Distancia tipológica. Si las lenguas son tipológicamente parecidas, como lo es el español y el portugués, hay más posibilidades de que compartan estructuras paralelas que puedan influirse mutuamente. Cuando existen estructuras paralelas en las dos lenguas, es mucho más probable que haya transferencia o convergencia lingüística entre ellas. Así, el factor de distancia tipológica sugiere que se dará más interferencia entre lenguas tipológicamente menos distantes que entre lenguas estructuralmente diferentes. Marcadez. Otro de los principales factores que condicionan el cambio lingüístico en situaciones de contacto, sobre todo en las de interferencia, es la marcadez, término que se refiere a la noción de que en las lenguas hay estructuras básicas o simples que en otras. Son más frecuentes los factores lingüísticos o sociales en una teoría de contacto lingüístico.
Para Thomason y Kaufman, la historia sociolingüística de los hablantes y no la estructura de su lengua es el principal factor determinante en el resultado lingüístico del contacto de lenguas. Admiten que los factores lingüísticos ejercen cierta influencia, pero argumentan que los factores sociales los pueden anular, desempeñando así un papel decisorio en el proceso. Para Silva Corvalán, la estructura de la lengua determina la introducción y difusión de elementos innovadores, mientras que la historia sociolingüística de los hablantes determina la dirección del cambio y el grado de difusión de las innovaciones. Conclusiones. ¿Cómo se puede determinar si una situación de lenguas en contacto habrá llevado a un cambio lingüístico en una de las lenguas? Según Thomason, se puede atribuir a la situación de contacto cualquier cambio lingüístico que no hubiera sido probable en una situación monolingüe. Esto incluiría préstamos directos de léxicos, morfemas, estructuras sintácticas, también efectos indirectos de la simplificación, una elevada frecuencia de estructuras paralelas en ambas lenguas e incluso procesos de pérdida lingüística. Muchas gracias.